Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y algo muy poderoso que ha hecho, alzar su voz. Y es que detrás de esa sonrisa brillante que vemos en pantalla, hay una mujer fuerte, decidida y que, como todos nosotros, tiene límites. Hoy vamos a analizar qué detonó esta explosión, qué tenía guardado y, sobre todo, qué implicaciones tiene esto para su carrera y para la percepción que tenemos de las celebridades. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos a fondo las noticias del mundo del entretenimiento, analizamos las declaraciones de las celebridades y debatimos sobre los temas que realmente importan, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora sí, manos a la obra. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, ha sido el centro de atención en las últimas semanas. No por un nuevo proyecto televisivo ni por un romance, sino por una declaración contundente: callarme me enfermaba. Una frase que resuena con fuerza y que nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas, la importancia de la salud mental y el valor de la autenticidad. ¿Pero qué fue exactamente lo que llevó a Demet a pronunciar estas palabras? Para entenderlo, tenemos que analizar el contexto. Demet, desde que saltó a la fama con series como Erkenci Pájaro Soñador, ha estado constantemente bajo el escrutinio público. Su vida personal, sus decisiones profesionales, su apariencia física, todo ha sido objeto de debate, crítica y, en muchas ocasiones, de ataques injustificados. El éxito masivo de Erkenci la catapultó a la fama internacional, pero también incrementó exponencialmente la atención mediática sobre ella. La serie, que se transmitió en numerosos países, generó una base de fans leales y apasionados que seguían cada uno de sus movimientos. La presión mediática, como sabemos, puede ser asfixiante. Imaginen tener cada uno de sus movimientos analizados al detalle, cada una de sus palabras interpretadas y cada una de sus acciones juzgadas. Es una carga emocional enorme que, si no se gestiona adecuadamente, puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental. Es como vivir en una pecera gigante donde todos te observan y comentan, donde no existe la privacidad real. Cada paso que das, cada foto que publicas, se convierte en tema de conversación y análisis. Y precisamente aquí radica la clave de todo esto. Demet, durante mucho tiempo, intentó mantener una imagen pública impecable, complacer a todos, evitar la controversia. Se calló, se guardó sus opiniones, se reprimió para no decepcionar a nadie. Pero, como ella misma reveló, ese silencio le estaba enfermando. Es una situación que muchas celebridades enfrentan, la necesidad de proyectar una imagen perfecta para mantener su popularidad y no alienar a sus fans. Pero esta presión constante puede ser extremadamente perjudicial para su bienestar. En varias entrevistas, Demet ha insinuado que la constante presión y las críticas injustas la habían llevado a experimentar ansiedad y estrés. Llegó un punto en el que ya no podía más. Tenía que liberarse, tenía que ser auténtica, tenía que decir lo que pensaba, sin importar las consecuencias. La ansiedad y el estrés, como sabemos, son problemas de salud mental muy comunes en la sociedad actual, pero son aún más prevalentes entre las celebridades, que están constantemente expuestas a situaciones de alta presión y estrés. Esta decisión, obviamente, no fue fácil. Demet sabía que al alzar su voz se exponía a nuevas críticas, a posibles ataques y a la pérdida de algunos seguidores. Pero también sabía que era lo correcto para su propia salud mental y para su bienestar emocional. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te brinda oportunidades y reconocimiento, pero por otro, te roba la privacidad y te expone a un nivel de crítica que la mayoría de las personas no pueden imaginar. ¿Y qué fue exactamente lo que nunca dijo Demet? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque si bien Demet no ha revelado detalles específicos sobre qué situaciones la llevaron a tomar esta decisión, podemos inferir, a partir de sus declaraciones y de los comentarios que ha hecho en redes sociales, algunas de las cosas que probablemente tenía guardadas. Es importante recordar que las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No podemos esperar que compartan todos los detalles de su vida personal con el público.
En primer lugar, es probable que Demet estuviera harta de los constantes comentarios sobre su apariencia física. En varias ocasiones ha sido criticada por su peso, por su forma de vestir, por su maquillaje. Comentarios que, aunque puedan parecer superficiales, pueden tener un impacto muy negativo en la autoestima de una persona. La cultura de la imagen en la sociedad actual ejerce una presión enorme sobre las mujeres, y las celebridades no son inmunes a esto. Cada kilo de más, cada arruga, se convierte en motivo de crítica y burla. En segundo lugar, es posible que Demet estuviera cansada de las especulaciones sobre su vida personal. Los rumores sobre sus relaciones sentimentales, sus supuestos romances y sus posibles enemistades han sido una constante en los medios de comunicación. Una intromisión en su vida privada que, sin duda, debe haber sido muy difícil de soportar. Los tabloides y las revistas del corazón a menudo fabrican historias y rumores para vender más ejemplares, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. En tercer lugar, es probable que Demet estuviera frustrada por la falta de reconocimiento a su trabajo. A pesar de su talento y de su dedicación, muchas veces se la ha juzgado más por su vida personal que por sus logros profesionales. Una situación injusta que, sin duda, debe haberle generado mucha frustración. Es una realidad que muchas actrices enfrentan, ser valoradas más por su apariencia física y su vida personal que por su talento y su trabajo. Pero más allá de las razones específicas que la llevaron a alzar su voz, lo importante es el mensaje que Demet está transmitiendo. Un mensaje de autenticidad, de valentía y de respeto por la salud mental. Un mensaje que resuena con fuerza en una sociedad que, cada vez más, exige a las celebridades que sean perfectas e inmaculadas. Su decisión de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias es un acto de valentía que puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo. La decisión de Demet de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias es un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos, que no tenemos que complacer a todos para ser felices y que no tenemos que callarnos para evitar la controversia. Es un mensaje importante en un mundo donde las redes sociales a menudo nos presionan para proyectar una imagen idealizada de nosotros mismos. Su valentía ha inspirado a muchos de sus seguidores, que han expresado su apoyo y admiración en redes sociales. Muchos de ellos han compartido sus propias experiencias de presión y ansiedad, creando una comunidad de apoyo y comprensión. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una plataforma para conectar con otras personas y compartir experiencias, pero por otro, pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y la crítica. Pero la decisión de Demet también ha generado algunas críticas. Algunos la acusan de buscar atención, de victimizarse y de exagerar sus problemas. Críticas que, en mi opinión, son injustas e insensibles. Es fácil juzgar desde fuera, pero es mucho más difícil ponerse en el lugar de otra persona y entender lo que está sintiendo. Es importante recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y a buscar ayuda si la necesitamos. Y aquí es donde entra en juego la empatía. Debemos ser más comprensivos con las celebridades, recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. No podemos exigirles que sean perfectas, que nunca se equivoquen y que siempre estén dispuestas a complacernos. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus sentimientos y perspectivas. Es una cualidad esencial para construir relaciones saludables y para crear una sociedad más justa y compasiva. Es importante recordar que las figuras públicas también tienen derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y al respeto. No podemos convertirlos en objetos de consumo, en meros productos de entretenimiento. Debemos tratarlos con la misma dignidad y consideración que trataríamos a cualquier otra persona. Es una cuestión de respeto fundamental. Todos merecemos ser tratados con dignidad y consideración, independientemente de nuestra profesión o estatus social. La explosión de Demet Özdemir, lejos de ser un simple arrebato emocional, es un acto de rebelión contra la cultura de la perfección y la presión mediática. Es un grito de libertad que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades. Su valentía al alzar su voz es un ejemplo para todos nosotros, especialmente para aquellos que se sienten presionados a encajar en un molde o a cumplir con las expectativas de los demás. Su valentía al alzar su voz es un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que no estamos solos, que podemos hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos y que no tenemos que callarnos para complacer a nadie.
Es un mensaje empoderador que puede ayudar a otra. Personas a encontrar su propia voz y a defender sus derechos. La historia de Demet Özdemir nos enseña que la autenticidad y la salud mental son más importantes que la fama y el reconocimiento. Nos recuerda que debemos ser fieles a nosotros mismos y que no debemos sacrificar nuestro bienestar por complacer a los demás. Es una lección valiosa que todos podemos aplicar a nuestras vidas. Y ahora, reflexionando sobre todo lo que hemos hablado hoy, podemos concluir que la valentía de Demet Özdemir al alzar su voz y decir «callarme me enfermaba», es un poderoso mensaje de autenticidad y salud mental que resuena con fuerza en una sociedad que a menudo exige la perfección a las figuras públicas. Exploramos cómo la presión mediática y las críticas injustas la llevaron a tomar esta decisión y cómo su ejemplo inspira a otros a ser fieles a sí mismos. La historia de Demet es un recordatorio de que todos merecemos ser tratados con respeto y compasión, y que es importante defender nuestra propia salud mental y bienestar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos en la sección de abajo. ¿Qué opinan de la decisión de Demet? ¿Creen que las celebridades tienen la responsabilidad de ser ejemplos a seguir? ¿Cómo creen que podemos crear una sociedad más comprensiva y empática con las figuras públicas? Los leo con atención. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Me ayudarían muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Y si aún no están suscritos al canal, los invito a hacerlo ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Además, si tienen sugerencias de temas que les gustaría que abordara en futuros vídeos, no duden en dejarlas en los comentarios. Su opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima.